Si en las últimas semanas tu cuerpo ha hecho cosas que no puedes explicar, si te despiertas agotado sin haber hecho nada, si de repente ciertas personas, ciertos lugares, ciertos alimentos, te generan un rechazo que no tiene nombre, si sientes que el tiempo ya no fluye igual, que algo dentro de ti cambió para siempre, quédate, porque lo que estás viviendo no es una enfermedad, es uno de los procesos más antiguos y sagrados que existen dentro del ser humano. Y hoy vamos a hablar de los 8 síntomas físicos que aparecen después del despertar espiritual, lo que nadie te explicó, lo que la ciencia ya está comenzando a documentar, y lo que las tradiciones ancestrales sabían desde hace milenios. Existe un momento en la vida de algunas personas en el que algo cambia. No es un evento externo, no es una noticia, ni una pérdida, ni un logro. Es algo interior, silencioso, casi imperceptible al principio, una especie de umbral que se cruza y después del cual ya no se puede volver al mismo lugar. Eckhart Tolle, uno de los maestros espirituales contemporáneos más influyentes del mundo, lo describió así: cuando algo emerge desde adentro, que es más profundo que quien creía ser. Y Carl Jung, el padre de la psicología analítica, llevaba décadas estudiando ese proceso al que llamó individuación, el momento en que el ser humano comienza a habitar su totalidad real. Pero aquí está lo que muy pocas personas saben sobre el despertar espiritual. No termina en la mente, no termina en las emociones. Cuando el despertar es genuino, cuando es profundo, cuando es final, el cuerpo también despierta. Y cuando lo hace, habla. En los textos védicos que datan de entre el año 800 y el 200 a.C., los Upanishads ya describían este proceso como Kundalini, una energía primordial que dormía en la base de la columna y que al despertar se abría paso por cada centro energético del cuerpo. Las investigaciones modernas en neuroteología, la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y las experiencias espirituales, del Dr. Andrew Newberg de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, han documentado cambios medibles en la actividad cerebral durante estados de expansión espiritual. Lo que vas a escuchar hoy son 8 de esas señales físicas, señales que quizás ya estás viviendo sin saber por qué. El primero es el más común, y también el más confundido. Te despiertas cansado, dormiste las horas que siempre dormiste, no hiciste nada diferente, no estás enfermo. Pero hay un peso que no puedes identificar, un agotamiento que no tiene origen visible. Muchos van al médico, los análisis salen bien, y sin embargo, esa fatiga persiste. ¿Qué está pasando realmente? En la tradición yógica, este cansancio es conocido como una de las señales más claras de que la energía Kundalini está en movimiento. Los textos del Hatha Yoga Pradipika del siglo XV lo describen como el período en que el cuerpo físico se reorganiza para recibir una frecuencia más elevada de conciencia. Desde la neurociencia, investigadores que estudian los correlatos neurobiológicos de los estados espirituales documentados en publicaciones como Frontiers in Psychology y el National Institutes of Health, han registrado que durante periodos de intensa transformación interna, el sistema nervioso autónomo entra en procesos de recalibración que consumen cantidades significativas de energía metabólica. Es como si estuvieras actualizando el sistema operativo completo de tu ser. Y durante esa actualización, el procesador trabaja a máxima capacidad. No es debilidad. Es que tu cuerpo está haciendo el trabajo más profundo que jamás ha hecho. Descansa cuando puedas. Honra ese cansancio, porque no es una señal de que algo está mal. Es la señal de que algo extraordinario está ocurriendo. El segundo síntoma está profundamente relacionado con el primero, pero es diferente. Tu relación con el sueño ha cambiado. Quizás te despiertas a las 3 de la madrugada con una claridad extraña. Quizás tus sueños se han vuelto más vívidos, más cargados de imágenes que no puedes ignorar. Quizás sientes una actividad interior en las horas más silenciosas de la noche. Esto no es insomnio. No es ansiedad, es algo completamente distinto. En la tradición hindú y tibetana, las horas entre las 3 y las 5 de la madrugada son consideradas Brahma Muhurta, el tiempo sagrado de Brahma. Se cree que en ese intervalo el velo entre lo ordinario y lo sagrado se adelgaza.
Los maestros yógicos se levantaban en esas horas precisamente para meditar, porque el acceso a estados más profundos de conciencia era más directo. Lo que está ocurriendo en tu sueño alterado no es un desorden. Es que tu sistema interior ya no puede mantenerse en el mismo estado que antes. La conciencia que está despertando en ti necesita expresarse incluso cuando tu mente consciente duerme. Carl Jung escribió que el sueño es la pequeña puerta escondida en lo más íntimo del alma, que se abre a esa noche cósmica que fue psique mucho antes de que existiera la conciencia del yo. Lo que estás soñando, lo que te despierta, lo que sientes en esas horas, son mensajes de esa parte tuya que ya ha despertado. Presta atención. Lleva un diario. No descartes lo que llega en la madrugada. El tercer síntoma es el que más asusta, y también el que más confirma que algo real está ocurriendo. Tu cuerpo se ha vuelto extremadamente sensible. Entras a ciertos lugares y algo en ti se cierra, se contrae. Hay personas con quienes estás unos minutos y sales agotado, vaciado. Hay ambientes que antes tolerabas sin problema y ahora simplemente no puedes. Y al mismo tiempo hay naturaleza, hay silencio, hay ciertos momentos que te llenan de una manera que antes no conocías. ¿Qué está pasando? Tu sistema nervioso ha expandido su rango de percepción. El doctor Andrew Newberg, director de investigación del Marcus Institute of Integrative Health en la Universidad Thomas Jefferson, ha documentado cómo las experiencias de despertar espiritual correlacionan con cambios en la actividad de la amígdala y el lóbulo parietal, áreas del cerebro vinculadas al procesamiento sensorial y la percepción del entorno. En los textos védicos y en la tradición del Kundalini Yoga, esta hipersensibilidad es llamada el despertar del cuerpo sutil, la capacidad del organismo de detectar frecuencias que antes estaban por debajo de su umbral de percepción consciente. No estás volviéndote frágil, no estás siendo demasiado sensible, estás percibiendo más, y eso tiene un costo de adaptación. El sabio hindú Gopi Krishna, quien documentó su propia experiencia de despertar Kundalini, lo describió así. La persona que despierta comienza a ver el mundo como realmente es, no como el filtro del ego habitual lo mostraba. Aprende a proteger tu espacio, a elegir los entornos con intención, a honrar lo que tu cuerpo rechaza y a buscar lo que lo nutre. El cuarto síntoma es quizás el más silencioso de todos, y también uno de los más hermosos. Hay tensiones que empiezan a desaparecer, sin que lo hayas decidido conscientemente, sin que hayas hecho nada especial. Esa rigidez crónica en los hombros que cargabas desde hace años, esa tensión en la mandíbula que apretabas sin darte cuenta mientras dormías, esa postura protectora que adoptaba tu espalda frente al mundo, empieza a disolverse. Tu cuerpo está liberando el archivo físico de quien solía ser. La investigación en psicología transpersonal y en lo que se conoce como somatics o memoria corporal ha documentado extensamente que el cuerpo almacena patrones emocionales y defensivos en la musculatura. El psicólogo Wilhelm Reich ya lo describía en los años 30 como armadura caracterológica, y hoy los estudios sobre trauma y neurobiología confirman que el tejido muscular guarda registros que la mente consciente a veces ni siquiera recuerda. Cuando hay un despertar profundo, esa armadura empieza a deshacerse, no porque hayas hecho un ejercicio específico, sino porque la conciencia que ahora habitas ya no necesita esa protección. Eckhart Tolle lo describe con precisión. La conciencia del cuerpo no solo te ancla en el momento presente, es una puerta de salida de la prisión que es el ego. Y cuando el ego comienza a aflojarse, el cuerpo también se afloja. Observa qué partes de tu cuerpo se han suavizado últimamente. Eso es información sagrada. El quinto síntoma es difícil de describir, pero quienes lo viven lo reconocen de inmediato. Hay una presencia en el cuerpo que antes no estaba. No es excitación, no es adrenalina, no es ningún estado que hayas sentido antes. Es una especie de quietud viva, un silencio que late, una sensación de estar completamente aquí, en este cuerpo, en este momento, sin querer estar en ningún otro lugar. Durante la mayor parte de nuestra vida, vivimos por encima del cuello, pensando,
planificando, recordando, anticipando. Rara vez habitamos el cuerpo completo. Lo que estás experimentando es exactamente eso: empezar a habitar el cuerpo completo por primera vez. Investigaciones en neurociencia contemplativa han documentado que la práctica sostenida de presencia consciente produce cambios en la red neuronal por defecto, conocida como Default Mode Network o DMN, que es la red asociada al pensamiento errante y la rumiación. Cuando esa red disminuye su actividad, el resultado subjetivo es precisamente esa sensación de quietud presente, de estar completamente aquí. Los sabios de las tradiciones no duales lo llamaban Sat Chit Ananda, existencia pura, conciencia pura, dicha pura. No como un estado que se busca, sino como lo que eres cuando el ruido interno cesa. Si estás viviendo ese silencio vivo, esa presencia que no necesita hacer nada para ser, eso no es un estado de tránsito, es lo que siempre fuiste, antes de aprender a olvidarlo. El sexto síntoma es el que más desorienta a las personas, y también el más fascinante. El tiempo ha cambiado, no en el reloj, sino en tu interior. Hay momentos que se estiran más allá de lo que debería ser posible. Hay días que parecen contener una profundidad inusual, y al mismo tiempo, hay periodos enteros que han pasado como si no hubieran ocurrido. Tu percepción del tiempo se ha vuelto no lineal. La neurociencia tiene una explicación fascinante para esto. El doctor Arne Dietrich de la American University of Beirut describió en un estudio publicado en Consciousness and Cognition cómo ciertos estados alterados de conciencia producen lo que llamó hipofrontalidad transitoria, una reducción temporal de la actividad del córtex prefrontal. Y resulta que es precisamente esa parte del cerebro la que construye nuestra percepción lineal del tiempo. Cuando su actividad disminuye, el tiempo se vuelve diferente, más profundo, menos urgente. En las tradiciones budistas e hinduistas, a ese estado se le llama kala, la percepción del tiempo desde la perspectiva del observador eterno, no desde la mente del ego. El Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más antiguos de la humanidad, describe a la divinidad como aquello que existe más allá del tiempo que lo devora todo. Lo que estás viviendo no es confusión, es una expansión de tu relación con la temporalidad. Tu conciencia está comenzando a operar desde una dimensión donde el tiempo ya no te atrapa de la misma manera. El séptimo síntoma puede ser el más incómodo de todos, porque implica pérdida. Tu cuerpo empieza a rechazar lo que ya no es compatible contigo. Hay alimentos que antes disfrutabas y ahora no puedes tolerar. Hay ambientes que antes frecuentabas y que ahora te generan una incomodidad que no puedes ignorar. Hay relaciones, conversaciones, dinámicas que antes eran parte de tu vida y que ahora sientes que ya no encajan. Como si tu sistema entero tuviera un nuevo criterio de filtrado. ¿Estás volviéndote intolerante? ¿Estás siendo demasiado selectivo? No, estás siendo honesto. Lo que está ocurriendo es que la persona que eras antes del despertar tenía ciertos niveles de tolerancia que correspondían a su estado de conciencia. Podía tolerar ciertas toxinas, físicas, emocionales, energéticas, porque aún no era capaz de percibir su impacto real. Ahora puedes percibirlo, y el cuerpo dice no. Las tradiciones de purificación en el hinduismo, el budismo tibetano y las escuelas sufíes del Islam siempre han incluido cambios en la alimentación, en las relaciones y en los entornos como parte del camino espiritual. No porque el mundo exterior sea malo, sino porque cuando la conciencia se expande, lo que la alimenta también cambia. No fuerces lo que ya no vibra contigo. No te disculpes por lo que tu cuerpo rechaza. Está mostrándote el camino hacia quien ya eres. El octavo síntoma es el más sutil, el más difícil de nombrar y el más poderoso de todos. Hay algo que ya no necesitas buscar, no un objeto, no una persona, no un logro. Hay una búsqueda que se ha callado, una urgencia que ya no está. Y en ese silencio donde antes había movimiento, hay algo que solo puede describirse como una paz que no depende de nada externo. Esto es lo que el despertar espiritual final le hace al cuerpo. No le añade algo,
le quita el peso de todo lo que no era real. La investigación en neuroteología del Dr. Andrew Newberg encontró que durante experiencias de unidad espiritual profunda, la amígdala, la región del cerebro asociada al miedo y la búsqueda de amenazas, reduce su actividad de manera significativa, y en su lugar, el nucleus accumbens, vinculado al bienestar genuino, se activa. En términos biológicos, el cuerpo entra en un estado de paz funcional que tiene correlatos cerebrales medibles. Los maestros Zen lo llaman Satori, los Upanishads lo llaman Samadhi. Eckhart Tolle lo llama el poder de la hora. Los nombres cambian, la experiencia es la misma, y la señal física de que algo en ti ha llegado a ese lugar es exactamente eso, que ya no estás buscando llegar a ningún lugar, porque finalmente estás aquí. Si has llegado hasta aquí, quiero que te tomes un momento. Cierra los ojos si puedes, o simplemente baja la velocidad de tu lectura. ¿Cuántos de estos síntomas reconoces en tu propio cuerpo? ¿Cuántos los has vivido en los últimos meses sin saber exactamente qué eran? Porque si los reconociste, no es casualidad que estés aquí, en este video, en este momento. Lo que tu cuerpo está haciendo no es fallarte, no está enfermo, no está roto. Está integrando el mayor cambio que puede existir en un ser humano, el despertar a lo que realmente eres. Gopi Krishna, el sabio indio que documentó su propio proceso de Kundalini a lo largo de décadas, escribió que el ser humano está diseñado para la expansión, que cada síntoma, cada incomodidad, cada sacudida en el proceso de despertar es el organismo adaptándose a una versión más verdadera de sí mismo. Tu cuerpo es inteligente, más de lo que la cultura moderna nos ha enseñado. Confía en él, escúchalo, honra lo que está haciendo. Y si este video resonó contigo, si alguno de estos síntomas te describió, te pido que hagas algo muy sencillo. Escríbeme en los comentarios cuántos de los 8 síntomas reconociste, solo el número, sin más, y observa qué ocurre en la sección de comentarios, porque descubrirás que no estás solo, que hay muchas almas en este mismo proceso, en este mismo momento, alrededor del mundo. Y si quieres seguir profundizando en este camino, suscríbete, activa la campana y comparte este video con quien creas que lo necesite. Gracias por estar aquí. Gracias por despertar.